Después de haber escuchado este reporte, sí tenemos miedo. Sí, claro, hay miedo, hay mucha desinformación todavía, ¿no? Y es importante ahorita transmitirles a la población lo que es verdad y lo que no es verdad, ¿no? Así es. Me gustaría... Sí, no, Iris, hemos aprendido en estos días, por favor corrígeme si algo está mal de lo que te voy a decir, que se contagia antes de empezar a manifestar los síntomas. Entonces veíamos a esta persona que ya está recluida, igual su familia, pero antes de saber esto, los niños ya fueron a la escuela. Es muy posible que se propague. ¿Qué puede hacer la gente para enfrentarse al virus? O sea, ¿qué se puede hacer para tener defensas más altas o quiénes tienen más riesgo con esta enfermedad? Bueno, me gustaría iniciar comentando al respecto de qué es el coronavirus, ¿no? Es un nuevo virus en el que no se había reportado infecciones en el humano. Hay otro tipo de coronavirus, 6 actualmente definidos. 4 de ellos causan resfriado común y otros 2, el conocido SARS y el MERS, que en algunos años sufrimos algunas epidemias. Este es un nuevo virus, ¿no? No se sabe ciencia cierta de dónde procede el virus, pero algunos estudios parece ser que proviene del murciélago, ¿sí? No se sabe si el murciélago nos lo pasó a nosotros directamente o hay algún otro animal que es intermediario. Bueno, en cuanto a cuáles son los síntomas que presentamos de la influenza, del coronavirus, son síntomas similares a la influenza. ¿Cuáles son estos? Fiebre, pacientes que tienen fiebre, malestar general, síntomas respiratorios, dificultad para respirar, incluso diarrea, ¿no? ¿En qué momento nos vamos a presentar estos síntomas? De 2 hasta 14 días después de que estuvimos en contacto. Iris, antes de entrar en pánico, que yo no quisiera que esto sucediera, y eso es lo que estoy viendo con mucha gente, lo mismo nos pasó con la influenza hace 10 años o más. Es importante la pregunta de Pato, la prevención, porque todo el mundo dice, bueno, ¿y qué hago para estar... Para que no me dé. Exacto, para estar con las defensas altas. La prevención meramente y lo más importante ahorita es lavado de manos, ¿sí? El virus está en las manos o permanece en las manos, sobre todo cuando nosotros saludamos a una persona que tuvo algún estornudo, no se tapó con las manos, tocamos. Entonces, la transmisión es principalmente a través de gotas de flush respiratorias. Ahora, ¿cómo debemos prevenirlo? Lavarnos las manos es lo más importante con agua y jabón. Y el aseo de manos debe ser de no menos de 20 segundos para eliminar el virus. Un par de preguntas muy clásicas, porque de pronto la desinformación en este momento es terrible. ¿El antibacterial sirve? Sí puede servir el alcohol gel, pero tiene que tener una concentración de cloro de 60-80%. Y esto, bueno, es en casos de que no contemos en ese momento con el agua y el jabón, que es lo ideal, pero sí lo podemos ocupar. ¿El estornudo en esta parte del brazo así debe ser? Sí, estornudo con algún pañuelo, usar cubrebocas o en todo caso que nada de esto. Que están escasos, por cierto. El cubrebocas sí sirve, porque ahí no sirve, si sirve, no sirve, sí sirve. Sí sirve, sobre todo para disminuir que las gotas de flush salgan de nuestra área, por ejemplo. No debemos saludar de mano, no debemos saludar de beso en estos momentos. De preferencia, sí, evitar el contacto directo con las personas. Ahora, nosotros nos podemos infectar con una persona que esté infectada hasta 1 metro de distancia, ¿vale? Entonces, tienes alcance las partículas en el aire. Ahora, empecemos con esta situación de este hombre que viajó a Italia y de ahí... el caso también de Hidalgo, que es un hombre de Hidalgo que está en Sinaloa, que está está aislado en un hotel. Estábamos viendo la conferencia que ofreció el secretario de Salud, donde ambos tuvieron contacto con una persona en Italia. Esas personas que ya están aisladas. Nosotros, en casa, si de repente tenemos una gripe o creemos que podemos tener algún síntoma y viajamos, se considera un caso sospechoso, que es lo que me comentabas. Así es. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Ir al hospital? ¿Ir a un laboratorio? ¿México está preparado para hacer estas pruebas? Bueno, sí es importante definir qué es un caso sospechoso y un caso confirmado. Un caso sospechoso es una persona que tenga síntomas similares a los que acabamos de comentar y que haya ido a alguna zona endémica donde se está propagando la infección, ¿no? Es importante recibir atención médica, sí. ¿Cuál es un caso confirmado? Bueno, esta persona que se confirma el diagnóstico a través de una prueba molecular. Aquí en México, actualmente el único lugar donde podemos enviar las pruebas para confirmar el diagnóstico es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE. ¿Sí? No podemos como población normal ir a hacernos una prueba porque sí. No, simplemente tenemos que cubrir con estos criterios de ser un caso sospechoso.
para recibir esa atención médica y secundariamente a esto nos encargaremos de enviar la muestra. Iris, una pregunta tengo, porque he visto que la tasa de mortalidad por esta nueva cepa del coronavirus en distintos países varía mucho. En China veíamos que es del 2% la gente infectada y la que se muere. En Japón el 0.9%, pero en Irán el 12%. ¿Por qué varía tanto? ¿Cuáles son las atenciones que tiene que tener alguien que está infectado para poder sobrevivir? Es importante lo que comenta, sí, a nivel global digamos que se está reportando una tasa de fatalidad del 2%, pero esto va a variar dependiendo del lugar en el que se presente y mucho tiene que ver con los recursos médicos, ¿no?, que contamos, principalmente de diagnóstico, ¿no?, y recursos para contrarrestar las infecciones más frecuentes. Entonces sí puede variar de país a país, ¿no?, sobre todo en países que tienen escasos recursos la mortalidad puede ser un poco más alta. Iris, por ejemplo, en mi familia yo sé que muchas familias de México tienen esta situación, ¿no? Mis papás mayores de 60 años, mi hermana embarazadas, los niños, las mujeres embarazadas, los niños y las personas mayores, ¿tienen que tomar aún más precauciones? Claro, bueno, el coronavirus, el COVID-19 se está viendo que ha estado infectando más a los pacientes adultos y a los ancianos, más de 65 años, mayores. Adultos mayores, se está reportando muchísima la incidencia. En pacientes jóvenes, muy pocos casos, en niños no se ha reportado aparentemente ninguna muerte. Pero también es importante que las personas tengan comorbilidades. Si tienen alguna enfermedad preexistente, ya sea diabetes, que sean enfermedades con el corazón, de los pulmones, esto es algo adicional, un riesgo adicional. Entonces tenemos que tener un poquito más de prevención en este tipo de pacientes. Tú, Aneta, hablabas hace rato, público querido, es una palabra que tenemos que evitar, pero tenemos que estar al tiro. El pánico. Sí. Si me dan síntomas, si siento que a lo mejor tengo síntomas, ¿me debo de quedar en casa, ir a trabajar, no ir a trabajar, ir a la escuela o de inmediato ir al doctor? ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, se recomienda que si tienes síntomas leves, como un resfriado común, mocos, ya no nos podemos automedicar como siempre lo hacíamos antes. Sí, no, de preferencia para que se me quite la gripa porque a lo mejor no es gripa. De preferencia no. Si tenemos síntomas leves se recomienda estar en casa. ¿Sí? Ahora, si los síntomas son un poquito más severos, debemos acudir. ¿Qué sería un síntoma un poquito más severo? Bueno, fiebres altas, que no se dan con algún antipirético, ¿sí? Que tengamos empezar con dificultad para respirar, ¿sí? O sea, síntomas que de verdad estamos muy mal. Entonces, si tenemos estos síntomas, sí tenemos que ir a recibir atención médica oportuna. Es muy importante que durante el traslado al hospital no vayamos en transporte público porque podemos infectar a la gente. ¿Qué pasa con los aviones? La gente que tiene que tomar vuelos ahorita, me parece súper peligroso. El caso del crucero que está en Cozumel. Exacto, ¿no deberían cancelar ese tipo de cosas si la cosa está tan grave como dicen que está? Pues la verdad es que es un tema difícil, ¿no?, de abordar en este momento porque implica muchas cuestiones políticas, ¿no?, y éticas. Y económicas. Y económicas, ¿no? La verdad. Iris, ¿cuánto tarda o en cualquier hospital de México se puede diagnosticar el coronavirus? No. Podemos dar porque es fundamental para evitar que se propague un diagnóstico a tiempo. Así es. ¿Cómo podemos saber dónde se tiene que ir uno a hacer la prueba para saber si lo tiene? Porque los síntomas son muy parecidos a los de la influenza, a una gripa común. ¿Cómo se hace para diagnosticar positivamente el coronavirus? Principalmente tener los síntomas. O sea, si tenemos los síntomas y tenemos el contacto con alguna persona que sabemos que tiene coronavirus o incluso nosotros viajamos a una zona endémica donde sabemos que ya hay infecciones o que ya están infectados, eso es un caso sospechoso. Tenemos que ir inmediatamente a recibir atención médica. Ahora, los doctores, los medios se encargarán de mandar tu prueba diagnóstica al INDRE, al INDRE, que es el único lugar donde actualmente estamos diagnosticando, y eso es a través de referencia médica. No cualquier persona puede ir y solicitar una prueba. Ahora, Iris, ¿hay solución? ¿Hay alguna vacuna? ¿Están trabajando en la vacuna? Se está trabajando en una vacuna, pero actualmente no tenemos ningún avance, ¿no? Tampoco hay un antiviral específico, ¿no? El tratamiento ahorita es meramente de sostén y sintomático, ¿sí? Y evitar las complicaciones en los pacientes. Es lo único, por lo que las medidas preventivas es lo más importante para prevenir las infecciones. Lo que es muy importante en este momento, público querido, y como bien lo decía Iris, nuestra infectóloga, es la desinformación. Usted tiene que estar al pendiente de fuentes oficiales, de prensa que usted respete, la que sea. No podemos estar haciendo caso a lo que vimos en el Facebook, a lo que nos contó la comadre que el primo de un amigo le dijo, porque es un tema serio. No es para que caigamos en pánico, pero es un tema serio, ¿no?
No hay que caer en pánico, sí, hay que informarnos, como bien lo comentas. Exacto, información es poder.